Antes de continuar con nuestro tema inicial, hay que recordar que el cerebro humano es un órgano complejo y responsable de múltiples funciones en nuestro organismo. Y aunque nuestro cerebro solo representa un poco más del 2% del peso corporal, este consume una sexta parte del gasto cardíaco y un 20% del oxígeno en nuestro organismo. Y el cerebro, por lo tanto, el cerebro está en constante movimiento o constante acción. Así que la irrigación sanguínea es un proceso muy importante para este organismo. Se han de preguntar cómo todo esto comienza. Todo esto inicia desde el corazón. La sangre arterial cargada con oxígeno y sus nutrientes como glucosa, magnesio y zinc se distribuyen a los órganos con la finalidad de aportar sustancias para el funcionamiento y mantenimiento de su actividad metabólica. Después de esto, el encéfalo, compuesto por el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico, es irrigado por 4 grandes arterias, que en un momento las explicaremos, que emergen desde la arteria aorta, ascienden desde el cuello hasta penetrar el cráneo. Estas mismas arterias irrigan al encéfalo de manera simétrica en ambos lados del cuello. Ahora sí, vamos a explicar estas grandes arterias. Estas arterias están compuestas por las primeras 2 arterias son las carótidas internas que proporcionan irrigación a la parte del rostro, mientras que las otras 2 son las arterias vertebrales que irrigan la parte posterior. Las arterias carótidas comunes se dividen en 2 ramas. Es la carótida externa que nutre estructuras extracraneales como lo que son la lengua, cavidad oral y la faringe, y la carótida interna, que ésta penetra al cráneo y aporta sangre a mayor parte de la porción anterior del cerebro. Las arterias vertebrales entran en la cavidad craneana uniéndose y forman un tronco común, y que esta es la arteria basilar que irriga el cerebelo y el tronco cerebral. Las arterias carótidas internas y las arterias basilar se dividen a su vez en ramas de calibre de forma más pequeña y estas se distribuyen por toda la superficie cerebral, pasando por el espacio subaracnoideo y penetra en el tejido encefálico, asegurando la nutrición del mismo encéfalo. El sistema carotideo es el responsable de la circulación anterior de la sangre en el cerebro y este aporta prácticamente el 80% del flujo sanguíneo que recibe el encéfalo. Este está formado por carótidas comunes y estas mismas forman las carótidas internas que después se van ramificando en las arterias cerebrales anteriores y medias. Estas llegan a la corteza cerebral alcanzando lóbulos como frontales, parietales y temporales. Ahora hablemos del tipo de las arterias. Ya se ha retomado el tema de la arteria carótida tanto externa como interna, así que sigamos viendo el resto, que una de ellas es la arteria cerebral anterior, que esta irriga la superficie medial del hemisferio hasta la fisura parieto-occipital. Su oclusión puede producir parálisis contralaterales y un déficit sensitivo marcado en las extremidades inferiores. En la arteria cerebral media irriga la superficie lateral del hemisferio. Su oclusión puede producir parálisis contralaterales y un déficit sensitivo más marcado en extremidades superiores y en la cara. En la arteria cerebral posterior se irrigan las superficies mediales de los lóbulos occipitales, temporales
y una parte caudal del parietal. En la arteria basilar se forma por la unión de las arterias vertebrales e irrigan la médula espinal y el tallo cerebral. El sistema vertebrobasilar es el encargado de la circulación posterior de la sangre en el cerebro. Está constituido por arterias vertebrales que se integran a la arteria basilar y una vez penetrando el encéfalo se ramifican en las arterias cerebrales que irrigan los lóbulos occipitales. Este sistema facilita la irrigación de parte de la médula espinal, el tronco encefálico y el cerebelo, y gran parte de los lóbulos occipitales y temporales del cerebro. Este mismo sistema vertebrobasilar es muy importante dado a las implicaciones que tiene en la irrigación posterior, ya que si llega a ocurrir un accidente a nivel cerebrovascular, este mismo puede afectar el flujo sanguíneo que llega a reducirse o detenerse por completo y puede crear un accidente o un problema de mayor riesgo. El polígono de Willis está compuesto por los dos sistemas anteriores, el carotideo y el sistema vertebrobasilar. Este se denomina como sistema de anastomosis, que esto quiere decir que es una red de interconexión de arterias en forma de polígono arterial. Este se encarga de irrigar la sangre al cerebro y a las áreas adyacentes. Se divide en anterior y posterior. El anterior está formado por la arteria carótida y abastece sangre a la parte anterior del cerebro, irrigando a las partes de los hemisferios cerebrales, así como a algunas áreas profundas como el núcleo caudado y el putamen. La zona posterior se compone de arterias vertebrales y se encargan principalmente de irrigar a la sangre al cerebelo, al tronco y la zona posterior de hemisferios cerebrales. La función principal del polígono de Willis es la de permitir que exista una vía alternativa en caso de que ocurra una oclusión o se detenga un riego de sangre en su rutina habitual. Además, esta misma nos permite que se iguale el flujo de sangre entre los dos hemisferios, tanto izquierdo y derecho. Por lo tanto, esto facilita una distribución correcta de flujo sanguíneo en nuestro cerebro, que nos ayuda cuando llegue a ocurrir accidentes cerebrovasculares que impliquen una disminución o una parálisis de la irrigación o vascularización cerebral.